Se ha desatado una auténtica tormenta en el mundo del espectáculo con la filtración de información que podría poner en jaque la estabilidad de Anabel Pantoja. La noticia ha comenzado a recorrer todos los medios de comunicación, generando un revuelo que pocos podían anticipar. Los detalles son impactantes y las implicaciones podrían ser enormes. La situación en la que se encuentra Anabel es sumamente delicada, y aunque todavía no hay una confirmación oficial, todo apunta a que en las próximas horas se tomará una decisión crucial que podría marcar un antes y un después en su vida. Es el tipo de noticia que paraliza a la audiencia, que genera un sinfín de especulaciones y que, sin duda, tendrá repercusiones más allá de lo inmediato. Antes de sumergirnos en los pormenores de esta impactante revelación, quiero hacer un pequeño paréntesis para recordarles la importancia de estar suscritos a este canal. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad, activar la campanita de notificaciones y asegurarse de no perderse ningún detalle de esta historia, que sin duda seguirá evolucionando con el paso de las horas. Además, dejar un like en este vídeo ayuda a que esta información llegue a más personas, permitiendo que más gente pueda conocer la verdad detrás de todo lo que está ocurriendo. Volviendo al tema principal, Anabel Pantoja está atravesando una de las semanas más difíciles de su vida. La presión mediática sobre ella es cada vez mayor, y la filtración de información que ha salido a la luz representa un golpe que difícilmente podrá sortear sin consecuencias. Se habla de una decisión judicial que podría marcar su destino, aunque, por el momento, las autoridades no han hecho ningún pronunciamiento oficial. Sin embargo, la expectación es máxima, y todos los medios están atentos a cualquier movimiento que pueda producirse en las próximas horas. Lo cierto es que Anabel y su entorno han intentado mostrarse tranquilos, tratando de mantener una imagen de normalidad ante el ojo público. Durante el fin de semana, ella y su pareja estuvieron en Córdoba, disfrutando de un tiempo en familia y celebrando el tercer mes de su pequeña en un ambiente aparentemente distendido. Rodeados de seres queridos, intentaron desconectarse del torbellino mediático que los rodea, aunque con poco éxito, pues la noticia no ha tardado en viralizarse. En paralelo, se ha sabido que David, la pareja de Anabel, acudió el sábado a un evento en la ciudad, un dato que hasta ahora se había mantenido en reserva. No está claro qué tipo de compromiso tenía, pero lo cierto es que su asistencia ha generado todo tipo de interrogantes. ¿Tiene relación con la situación que están viviendo? ¿Fue una cita privada o un encuentro de relevancia pública? Las respuestas aún no están del todo claras, pero lo que sí es un hecho es que cualquier movimiento en torno a esta historia está siendo analizado con lupa por los medios y por la opinión pública. Lo que ha salido a la luz en las últimas horas ha sacudido por completo el panorama mediático, colocando a Anabel Pantoja en el centro de una de las polémicas más intensas y delicadas de los últimos tiempos. La filtración de información sobre su presunta implicación en un caso de malos tratos ha generado un revuelo sin precedentes, provocando una auténtica tormenta de reacciones tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. Este caso no solo ha captado la atención de la prensa especializada en el mundo del entretenimiento, sino que ha trascendido a otros ámbitos informativos debido a la gravedad de las acusaciones que se han puesto sobre la mesa. Desde que la noticia comenzó a circular, se ha desatado un debate masivo en diferentes plataformas. Mientras algunos defienden que es necesario esperar a que las autoridades emitan un pronunciamiento oficial, otros han preferido dar por sentada su culpabilidad sin contar con pruebas concluyentes. Esta polarización de opiniones ha llevado a que se generen innumerables comentarios en redes sociales, donde el nombre de Anabel Pantoja se ha convertido en tendencia en cuestión de minutos. Miles de usuarios han compartido sus puntos de vista, alimentando aún más el fuego de la controversia y dando lugar a un sinfín de especulaciones. Es importante destacar que, hasta el momento, Anabel Pantoja no ha sido acusada formalmente de ningún delito. El caso se encuentra en una fase inicial de investigación, lo que significa que las autoridades están recabando pruebas, tomando declaraciones y analizando todos los detalles antes de tomar cualquier decisión. Sin embargo, la magnitud del escándalo ha provocado que ciertos medios y una parte del público ya la hayan condenado sin esperar una resolución judicial. Esta situación no es nueva en el mundo de la prensa del corazón, donde el afán por generar titulares impactantes muchas veces lleva a que se den por hecho situaciones que aún no han sido confirmadas oficialmente. El linchamiento mediático y la proliferación de rumores han hecho que el caso adquiera una dimensión aún más compleja. La exposición constante en los medios puede influir de manera directa en el desarrollo del proceso, generando un clima de presión que podría afectar la imparcialidad de las investigaciones. Además, la viralización de la noticia ha traído consigo la difusión de información errónea o sacada de contexto, lo que contribuye a aumentar la confusión y la desinformación en torno al caso. Uno de los aspectos más preocupantes de esta situación es la manera en que las redes sociales han amplificado el impacto de la filtración. En la era digital, la rapidez con la que se propaga una noticia es vertiginosa, y en muchas ocasiones, la indignación pública se adelanta a la verdad.
No es la primera vez que una figura pública se ve envuelta en una controversia de esta magnitud y, lamentablemente, en muchos casos, el daño a la reputación de la persona involucrada es irreversible, incluso cuando posteriormente se demuestra su inocencia. La repercusión del caso no se ha limitado únicamente a las plataformas digitales. Diversos programas de televisión, portales de noticias y revistas han dedicado amplios segmentos a analizar el escándalo, aportando opiniones, interpretaciones y, en algunos casos, insinuaciones que no necesariamente se ajustan a los hechos. Este fenómeno ha creado una narrativa mediática en la que se mezclan hechos con conjeturas, generando una historia que, en muchas ocasiones, se aleja de la realidad. Por otro lado, no se puede ignorar el impacto personal que esta situación está teniendo sobre Anabel Pantoja. Más allá del aspecto legal y mediático, enfrentarse a un escándalo de esta envergadura debe ser un desafío emocional y psicológico considerable. Ser el foco de atención en un contexto tan adverso no es fácil, especialmente cuando se está expuesta al escrutinio constante y a juicios implacables por parte del público. Se espera que en los próximos días la jueza a cargo del caso tome una decisión que podría marcar un punto de inflexión en toda esta historia. Dependiendo de su dictamen, el panorama podría volverse aún más complicado para Anabel, o por el contrario, podría empezar a aclararse su situación. Sin embargo, lo que es seguro es que cualquier resolución que se tome tendrá consecuencias significativas, no solo en el ámbito legal, sino también en su vida personal y profesional. Hasta el momento, no hay indicios claros de cómo evolucionará este proceso, pero lo que sí está claro es que esta historia está lejos de llegar a su desenlace. En las próximas horas y días podrían surgir nuevas revelaciones, filtraciones o testimonios que cambien drásticamente el rumbo de los acontecimientos. Es por ello que es fundamental mantenerse atentos a cada actualización y evitar caer en especulaciones infundadas. Desde aquí, continuaremos siguiendo de cerca todos los detalles de este caso y proporcionaremos información actualizada en cuanto se produzcan novedades. Aún quedan muchas incógnitas por resolver, y las repercusiones de esta historia podrían ser mucho más profundas de lo que en un principio se imaginaba. La controversia en torno a Anabel Pantoja ha alcanzado niveles insospechados en las últimas horas, y la magnitud del escándalo sigue en aumento a medida que se filtran nuevos detalles sobre su situación. La información que ha salido a la luz ha generado un sinfín de especulaciones y reacciones en los medios de comunicación y las redes sociales, pero es importante recordar que, hasta este momento, todo se encuentra en una fase de investigación y no hay ningún veredicto oficial que determine su culpabilidad o inocencia. El proceso judicial en el que está involucrada todavía no ha avanzado hasta el punto de dictar una resolución definitiva. Como en cualquier procedimiento de este tipo, primero se deben recopilar pruebas, analizar testimonios y realizar las diligencias correspondientes antes de que la jueza encargada del caso determine si existen motivos suficientes para celebrar un juicio formal. Solo entonces se podrá tomar una decisión sobre su responsabilidad en los hechos que se le atribuyen. Sin embargo, pese a que aún no se ha llegado a esa instancia, muchas personas ya han emitido juicios categóricos, dando por sentada su culpabilidad sin contar con información verificada. La rapidez con la que se propagan las noticias en la era digital ha provocado que la presunción de inocencia quede en un segundo plano. En cuestión de horas, la opinión pública ha convertido este caso en un espectáculo mediático, con opiniones polarizadas que oscilan entre la defensa incondicional y el linchamiento público. Es evidente que el impacto de este escándalo ha traspasado las fronteras del ámbito legal y se ha trasladado directamente al terreno personal y profesional de Anabel, afectando gravemente su imagen y su estabilidad económica. No se puede ignorar que Anabel Pantoja ha construido su carrera y su fuente principal de ingresos a través de su presencia en redes sociales. Gracias a su enorme alcance en plataformas como Instagram, ha logrado establecer colaboraciones con importantes marcas que han confiado en su imagen para promocionar sus productos. Sin embargo, este tipo de controversias suelen generar un efecto dominó, y muchas de las empresas que trabajaban con ella han decidido desvincularse de su figura ante el temor de verse involucradas en una situación que todavía no tiene una resolución clara. De acuerdo con diversas fuentes, varias campañas publicitarias que ya estaban acordadas han sido canceladas en las últimas horas. Los números que se manejan en este tipo de colaboraciones son elevados, y algunos medios han señalado que cada contrato publicitario podría haberle reportado entre 20.000 y 30.000 euros. Si consideramos que ha perdido al menos 3 o 4 acuerdos, la cifra total de pérdidas económicas podría superar los 80.000 euros. Esto representa un golpe financiero importante, sobre todo si tomamos en cuenta que los ingresos principales de su hogar provienen de su actividad en redes sociales. En este punto, es inevitable preguntarse hasta qué punto es justo que una persona sufra consecuencias tan severas antes de que exista una sentencia firme.
La situación de Annabel refleja una problemática recurrente en la sociedad actual: la rapidez con la que una figura pública puede pasar de ser admirada a ser rechazada en cuestión de días, incluso sin pruebas concluyentes en su contra. Las redes sociales han amplificado esta dinámica, permitiendo que la opinión pública actúe como juez y verdugo antes de que las autoridades competentes hayan tenido la oportunidad de hacer su trabajo. Más allá del impacto mediático y económico, esta situación también tiene un profundo efecto emocional y familiar. Es evidente que sus seres queridos, especialmente sus padres y su pareja, están atravesando momentos de gran incertidumbre y angustia. Para cualquier familia, enfrentar una crisis de esta magnitud supone un desgaste emocional enorme, más aún cuando el escrutinio público es tan implacable. Annabel no solo está lidiando con el proceso judicial en sí, sino también con el juicio social que se ha desatado en su contra. La gran incógnita que sigue en el aire es qué sucederá en los próximos días y semanas, y sobre todo, cuál será el desenlace de esta historia que ya ha acaparado titulares y ha generado una gran controversia. En este tipo de situaciones, la evolución de los acontecimientos puede ser impredecible, con giros inesperados que podrían cambiar el rumbo de los hechos en cualquier momento. Todo dependerá de cómo avance la investigación y de las pruebas que se presenten ante la jueza encargada del caso. Si la magistrada concluye que existen indicios suficientes para formalizar una acusación y llevar el caso a juicio, el proceso se alargará considerablemente. Esto significaría que Annabel Pantoja no solo seguiría en el centro de la atención mediática, sino que su situación legal y personal se vería aún más comprometida. El escrutinio público aumentaría y las especulaciones se multiplicarían. Durante un juicio, cada detalle de su vida podría ser examinado con lupa y cada testimonio o prueba presentada se convertiría en material de análisis para los medios de comunicación y las redes sociales. El proceso judicial en sí mismo podría convertirse en un espectáculo mediático, como ha ocurrido en otros casos de alto perfil en el pasado. Por otro lado, si la jueza determina que no hay pruebas concluyentes que justifiquen continuar con el caso y este queda archivado, la historia tomaría un giro completamente diferente. Sin embargo, surge una cuestión clave: ¿qué sucederá entonces con la imagen pública de Annabel? En muchas ocasiones, los casos de este tipo generan un escándalo inicial de proporciones gigantescas, pero cuando finalmente se demuestra la inocencia de la persona involucrada, el impacto mediático de la rectificación es mínimo en comparación con la ola de críticas y juicios previos. En otras palabras, la indignación pública se propaga rápidamente, pero las disculpas y aclaraciones rara vez logran el mismo nivel de repercusión. Uno de los aspectos más preocupantes de esta situación es el daño que puede haber sufrido la imagen pública de Annabel Pantoja, un daño que, en el ámbito digital, puede ser irreversible. En la era de las redes sociales, donde la opinión pública cambia en cuestión de segundos y la reputación de una persona puede quedar destruida con un solo clic, es muy difícil reconstruir lo que ha sido arrasado por una crisis mediática. Independientemente del resultado final del caso, el hecho de haber estado en el centro de la polémica ya ha generado consecuencias negativas para su vida profesional y financiera. Como es sabido, Annabel Pantoja ha construido su carrera en gran medida gracias a su presencia en televisión, y en los últimos años, ha diversificado sus fuentes de ingresos mediante las redes sociales. Su trabajo como influencer le ha permitido colaborar con múltiples marcas y generar contratos publicitarios que representan una parte fundamental de sus ganancias. Sin embargo, desde que estalló este escándalo, se ha informado que varias empresas han decidido cancelar los acuerdos comerciales que tenían con ella. Se estima que ha perdido al menos 3 o 4 campañas publicitarias, lo que, según expertos del sector, podría traducirse en una pérdida económica de entre 80.000 y 120.000 euros. Esta reacción por parte de las marcas es una consecuencia directa del miedo que muchas empresas tienen a verse involucradas en controversias que puedan dañar su reputación. La mayoría de las compañías buscan asociarse con figuras públicas que proyecten una imagen positiva y libre de polémicas, por lo que, ante una situación como esta, prefieren distanciarse antes de que su imagen corporativa se vea afectada. En este caso, la presunción de inocencia parece no tener ningún peso en la toma de decisiones empresariales. El problema es que, incluso si más adelante la justicia determina que Annabel Pantoja es completamente inocente, no hay garantía de que las marcas que han roto sus contratos con ella estén dispuestas a rectificar y retomar sus acuerdos. La industria del marketing digital es extremadamente competitiva y dinámica, y las empresas suelen preferir asociarse con influencers cuya imagen esté intacta, en lugar de correr el riesgo de involucrarse en una polémica, aunque ésta ya haya sido aclarada. Además de las pérdidas económicas, también hay que considerar el impacto emocional y psicológico que una situación como esta puede provocar en una persona. Ser objeto de un escrutinio público constante, recibir ataques en redes sociales y ver cómo la opinión pública se polariza en torno a su figura puede ser una carga emocional abrumadora. La ansiedad,
La incertidumbre sobre el futuro y el miedo a que esta situación marque negativamente su carrera son factores que sin duda están afectando a Anabel Pantoja en estos momentos. Y no solo ella está sufriendo las consecuencias de este escándalo. Su entorno más cercano, incluyendo a su familia, su pareja y sus amigos, también se han visto arrastrados al ojo del huracán. Sus seres queridos están experimentando la misma presión mediática y social, y es posible que incluso estén siendo víctimas de críticas y señalamientos sin fundamento. En muchas ocasiones, los allegados de una persona envuelta en un escándalo terminan siendo perjudicados simplemente por su vínculo con ella, lo que añade una capa extra de estrés y preocupación a la situación. Este caso también pone sobre la mesa algunas de las problemáticas más graves de la sociedad actual, especialmente en lo que respecta al tratamiento de la información y la manera en que las redes sociales han cambiado la forma en que percibimos la realidad. La velocidad con la que circulan las noticias, combinada con la falta de rigor periodístico en muchos medios y la tendencia de las plataformas digitales a amplificar el contenido más polémico, ha creado un entorno en el que la presunción de inocencia se ve constantemente vulnerada. Hoy en día, basta con que un rumor o una acusación sin prueba se vuelva viral para que una persona sea juzgada y condenada en el tribunal de la opinión pública. Y lo más alarmante es que, una vez que el daño está hecho, revertirlo es prácticamente imposible. No importa cuántas aclaraciones se hagan después ni cuántas pruebas se presenten a favor de la persona afectada, la primera impresión que se ha generado en la audiencia es la que suele perdurar. Este caso debería servir como un punto de inflexión y una llamada de atención para toda la sociedad en general. Nos enfrentamos a un problema que va mucho más allá de una simple controversia mediática. Se trata de una cuestión de ética, responsabilidad y justicia en la forma en que manejamos la información y en cómo reaccionamos ante las acusaciones públicas. En un mundo hiperconectado, donde la velocidad de propagación de las noticias supera la capacidad de verificación de los hechos, nos encontramos ante un fenómeno alarmante: el juicio público y mediático que puede destruir carreras, reputaciones y vidas en cuestión de horas, sin necesidad de pruebas contundentes ni de un debido proceso. La rapidez con la que se comparten rumores y noticias sin verificar ha convertido a las redes sociales en una especie de tribunal paralelo, donde cualquiera puede convertirse en juez y verdugo sin tener el más mínimo conocimiento de los hechos. En muchas ocasiones, una simple acusación es suficiente para que una persona sea condenada en la opinión pública, sin posibilidad de defensa y sin que se respete su derecho a la presunción de inocencia. Es una situación preocupante que no solo afecta a las figuras públicas, sino que también tiene implicaciones profundas en nuestra sociedad y en el modo en que interactuamos con la información. ¿Pero qué responsabilidad tenemos como consumidores de información? La realidad es que la mayoría de las personas no se toman el tiempo para contrastar fuentes, buscar diferentes versiones de una misma noticia o analizar la veracidad de lo que leen antes de compartirlo. En un mundo donde el clickbait y la polémica venden más que la verdad, muchos medios de comunicación prefieren publicar titulares llamativos antes que asegurarse de que la información que están difundiendo es precisa y veraz. Y lo peor de todo es que esta falta de rigor periodístico tiene consecuencias reales en la vida de las personas que son objeto de estas informaciones. En este caso en particular, la rapidez con la que se ha señalado a Anabel Pantoja sin que haya una sentencia firme es una muestra clara de cómo funciona la maquinaria del escándalo. En cuanto comenzaron a circular los rumores, muchas marcas y empresas decidieron cortar lazos con ella sin esperar a que la justicia se pronunciara. Esta decisión, aunque comprensible desde un punto de vista comercial, plantea serias dudas sobre la ética de estas compañías. ¿Debería una empresa basar sus decisiones en acusaciones no comprobadas? ¿Es justo que alguien pierda contratos y oportunidades laborales simplemente porque su nombre ha sido vinculado a una polémica, sin que se haya demostrado su culpabilidad? Es evidente que las marcas buscan proteger su imagen y evitar verse involucradas en controversias que puedan afectar su reputación. Sin embargo, en muchos casos, su reacción es desproporcionada y precipitada. En lugar de esperar a que los hechos se aclaren, prefieren distanciarse de la persona acusada lo antes posible, sin considerar el impacto que esto puede tener en su vida y su carrera. Es una estrategia de daño controlado que, si bien puede ser efectiva desde el punto de vista corporativo, también contribuye al linchamiento mediático y a la injusticia social. Lo más preocupante de todo es que, una vez que el daño está hecho, es muy difícil repararlo. Si finalmente se demuestra que Anabel Pantoja es inocente, ¿veremos a las marcas que la han abandonado dar un paso atrás y rectificar su decisión? ¿Los medios que han contribuido a difundir rumores sin pruebas le ofrecerán el mismo espacio para limpiar su nombre que el que le dieron al escándalo? Lamentablemente, la experiencia nos dice que esto rara vez sucede. En la mayoría de los casos, cuando alguien es declarado inocente, la noticia ya no genera el mismo interés y la rectificación pasa desapercibida. Como resultado, la persona afectada sigue cargando con el estigma de la acusación, incluso cuando la justicia ha determinado que no cometió ningún delito. Este fenómeno no es nuevo, pero se ha intensificado en la era digital.
Las redes sociales han creado una cultura de indignación permanente, en la que cada día surge un nuevo villano al que hay que señalar y castigar. El problema es que, en muchas ocasiones, estos juicios públicos se basan en información incompleta, sesgada o directamente falsa. Y cuando la verdad finalmente sale a la luz, ya es demasiado tarde. La reputación de la persona afectada ha sido destruida, su vida ha cambiado para siempre y nadie se hace responsable del daño causado. Por eso, es fundamental que como sociedad empecemos a reflexionar sobre el impacto real de nuestras palabras y nuestras acciones. No podemos seguir actuando como jueces en redes sociales sin tener toda la información necesaria. No podemos permitir que la vida de una persona se vea arruinada por la simple sospecha de un delito. Y, sobre todo, no podemos seguir ignorando la importancia de la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental en cualquier Estado de Derecho. Si realmente queremos vivir en una sociedad más justa y equitativa, debemos empezar por cambiar nuestra forma de consumir y difundir información. Necesitamos ser más críticos con los medios de comunicación que priorizan el sensacionalismo sobre la verdad. Debemos exigir mayor responsabilidad a las empresas que toman decisiones apresuradas sin considerar el impacto que éstas pueden tener en la vida de las personas. Y, sobre todo, debemos recordar que cualquier persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y que nadie merece ser condenado en la opinión pública sin pruebas concluyentes. La gran pregunta sigue en el aire. Si finalmente se demuestra que Anabel Pantoja es inocente, ¿veremos a las marcas y a los medios de comunicación asumir su responsabilidad por haber contribuido a su linchamiento público? ¿O simplemente seguirán adelante como si nada hubiera ocurrido, sin asumir ninguna consecuencia por sus acciones? La historia nos ha demostrado en múltiples ocasiones que cuando alguien es declarado culpable, la noticia se difunde con rapidez y genera titulares explosivos. Pero cuando esa misma persona es absuelta, la rectificación nunca recibe la misma cobertura ni el mismo impacto mediático. Este caso es solo un ejemplo más de un problema mucho mayor que afecta a nuestra sociedad actual. La manera en que manejamos la información y la rapidez con la que destruimos reputaciones deberían hacernos reflexionar sobre el tipo de sociedad en la que queremos vivir. ¿Es justo que la imagen y la carrera de una persona puedan quedar arruinadas antes de que se haya probado su culpabilidad? ¿Nos hemos convertido en una sociedad que prefiere el escándalo y el sensacionalismo antes que la verdad y la justicia? Es preocupante ver cómo la opinión pública puede inclinarse de manera casi instantánea basándose en rumores, filtraciones o información no verificada. En el afán por generar impacto y atraer audiencia, los medios y las redes sociales a menudo amplifican la polémica sin considerar las consecuencias humanas detrás de cada historia. Y lo más grave es que esto no solo ocurre con celebridades o figuras públicas, sino que puede afectar a cualquier persona en cualquier momento. Un simple error, una acusación infundada o incluso una mala interpretación de los hechos pueden desencadenar una tormenta mediática que tenga consecuencias devastadoras en la vida de alguien. Por eso, es hora de que empecemos a actuar con más prudencia, más responsabilidad y, sobre todo, con más justicia. Debemos exigir un periodismo más riguroso, que priorice la verdad por encima del impacto. También es necesario que las empresas y las marcas adopten una postura más ética y reflexiva antes de tomar decisiones que pueden perjudicar irreversiblemente a alguien. Y, como sociedad, tenemos la responsabilidad de no dejarnos llevar por titulares sensacionalistas y de cuestionar la información antes de aceptarla como una verdad absoluta. Ahora me gustaría conocer tu opinión. ¿Crees que las marcas han actuado de manera precipitada al cortar relaciones con Anabel Pantoja antes de que la justicia se pronuncie? ¿Consideras que la presunción de inocencia debería ser más respetada en casos como este? ¿Qué opinas sobre el papel de los medios y las redes sociales en la construcción de la opinión pública? ¿Deberíamos ser más críticos con la información que consumimos? Déjame tu comentario y sigamos debatiendo sobre este tema tan importante.